Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo y un bendecido día y gracias por conectarse para tener nuestro estudio bíblico del día de hoy. Nuestro tema es madurez y perfeccionamiento. Pero antes de iniciar nuestra enseñanza, como todos los días, vamos a orar un momento. Padre bendito, gracias Señor por permitirnos reunirnos para esta enseñanza, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y destruya toda fortaleza, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, Señor. Desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza y nuestro agradecimiento por lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de esta palabra, por esa semilla que vas a sembrar, Señor, en cada uno de nosotros, que fructificará y dará fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición nuestra. Muy bien, mis amados, un privilegio poderlos tener en esta noche, en esta transmisión, un tema como todos los temas de la palabra de Dios, que es sumamente importante y que se trata de nuestro crecimiento como creyentes. ¿Por qué el crecimiento? Primero que nada, el crecimiento es un tema muy repetitivo en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo número 10, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 3, dice la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí vemos crecimiento en el conocimiento de Dios y crecimiento en la fe. Pero también el crecimiento implica maduración. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20, la palabra de Dios dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, necesitamos pasar de la niñez a la madurez. Y por el otro lado, también el crecimiento, aparte de ser crecimiento en el conocimiento de Dios, en la fe, en madurez, implica también ser perfeccionados en Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, la palabra de Dios dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en Santiago capítulo 1 versículo 4 dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios también en Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos habla de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El crecimiento es importante, el crecimiento no le beneficia a Dios. Nuestro crecimiento es un beneficio para nosotros. ¿Y por qué es un beneficio para nosotros? Muy sencillo. En la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Está hablando Jesús con Nicodemo y le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si vemos aquí, hay dos situaciones diferentes. Una es ver el reino de Dios, la otra es entrar en el reino de Dios. No es lo mismo verlo que entrar. Por lo tanto, tampoco es lo mismo nacer de nuevo, que quiere decir salvación, que nacer del agua y del Espíritu. Esto quiere decir
ser discípulo. Una cosa es el evangelismo nos lleva a ver el reino de Dios, pero el discipulado nos lleva a vivir en el reino de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios? Muy simple. La diferencia es que viendo el reino de Dios tengo las bendiciones, la provisión básica de ser salvo, pero entrar en el reino significa entrar en la plenitud de las bendiciones, en la plenitud de la provisión de Dios, en la plenitud de vida, en la vida abundante, en la vida próspera, en la vida plena, que la palabra de Dios dice que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, el paso no es automático, el paso implica que usted y yo debemos hacer un esfuerzo por el crecimiento, un esfuerzo enfocado, orientado a nuestro crecimiento. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, pero además le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El crecimiento es por gracia, el crecimiento lo da Dios, pero requiere esfuerzo. De hecho, entrar al reino de Dios requiere un esfuerzo. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos hasta el momento sufre oposición, pero solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos valentía y necesitamos esfuerzo. Nuestra parte es esforzarnos. La parte de Dios es nuestra transformación, es la transformación de la palabra que estudiamos, de la comunión que tenemos con el Señor en vida y en vida abundante, pero usted y yo necesitamos hacer nuestra parte. La palabra de Dios dice claramente que la vida del creyente es una vida de colaboración con Dios. La palabra dice en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 9 y en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 1 que somos colaboradores de Dios, es decir, Dios está trabajando, pero nosotros estamos colaborando con Él. Hoy hay muchos creyentes que piensan que todo es obligación del Señor, pero no es así. La palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios claramente nos dice que nosotros tenemos una parte que hacer en ese crecimiento, una parte que hacer en la vida de como creyentes. Y eso es enfocarnos en nuestro crecimiento, en nuestro perfeccionamiento en el Señor, de tal manera que podamos llegar a vivir esa vida plena, esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros, que es su propósito. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No está hablando de salvación, no está hablando de ver el reino. Está hablando de entrar al reino. ¿Y quiénes entran al reino? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que están enfocados en su crecimiento, los que están enfocados en su maduración, en su perfeccionamiento en Cristo Jesús, de la mano de la palabra y de la mano con el Espíritu Santo. El creyente debería, o según lo que nos enseña la palabra de Dios, atraviesa por 7 etapas diferentes en cuanto a su crecimiento espiritual. En 7 etapas hacia ese perfeccionamiento del que nos habla la palabra de Dios. La primera etapa es la etapa de creyente, la etapa de ser salvo, que la vimos en Juan capítulo 3, versículo 3. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y la palabra también nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Esa es la primera etapa de la vida del creyente. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de siervo. La palabra en Isaías 41, versículos 9 y 10, la palabra de Dios dice que Él nos llamó de tierras lejanas, y eso significa salvación, y nos dijo, mi siervo eres tú. Que es la siguiente etapa, la etapa de servicio. En Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, también Jesús nos enseña al respecto, y dice la palabra, ustedes han oído que los gobernantes de las naciones y los grandes
tienen sobre ellas potestad y se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Es decir, el que quiera tener un mayor crecimiento, sirva a los demás. Entonces esa es la segunda etapa. La primera, como vimos, es la de ser salvo. La segunda es la de ser creyente. De ser siervo, perdón. La tercera es la etapa de discípulo, que es a la que se refiere Juan capítulo 3, versículo 5. Es nacer del agua y del espíritu. Y en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, también la palabra nos habla de lo mismo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y de esa forma seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, el discípulo es una persona adiestrada y liberada por la palabra de Dios, una persona que conoce y ha sido liberada por la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 16, versículo 24 nos da otro ingrediente del discipulado, que es: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarse a sí mismo es negar al yo, es cambiar la vieja naturaleza, los caminos de la vieja naturaleza por los caminos de la nueva naturaleza, despojarnos de los caminos del hombre viejo y vestirnos de los caminos del hombre nuevo, como nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, y ese proceso se da por la renovación de nuestro entendimiento, es decir, por la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, actitudes, motivaciones, decisiones y acciones. Eso es también lo que la palabra de Dios llama arrepentimiento, es darle la vuelta, un giro de 180 grados, una dirección contraria a nuestra vida, que es la que llevábamos cuando estábamos sin Cristo en el mundo. Luego de discipulado, siempre el discipulado va a cubrir todas las demás etapas, como el discipulado lo cubre el ser creyente y el discipulado implica también el ser siervo. El discipulado implica está incluido en la siguiente etapa, que es la etapa de ser amigo de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 14 al 15, Jesús les dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí hay dos componentes importantes en este ser amigos. Dice la palabra, primero, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, es decir, un nivel superior de obediencia, por un lado. Por el otro lado, también dice ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto implica un mayor nivel de intimidad con el Señor. Es decir, ya no simplemente es nuestro Señor y ya no simplemente conocemos la palabra, hay una intimidad, una obediencia y una intimidad con el Señor en otro nivel. Ahí es cuando la palabra es lo que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Jeremías 33:3, es clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En todas las etapas, como creyente, como siervo, como discípulo, clamamos al Señor y el Señor atiende nuestra oración. Pero en esta etapa de amigos va un paso adelante y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo mismo que nos enseña, y eso habla de intimidad. Y es lo mismo que la palabra nos enseña en Isaías 45:3. Yo te mostraré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero ¿a quién uno le muestra los tesoros escondidos y los secretos muy guardados? A quien anda en intimidad con uno. Entonces, el ser amigo es un nivel mayor de intimidad, pero también un mayor nivel de obediencia al Señor. Luego, entonces las etapas que llevamos vistas son creyente, siervo, discípulo, amigo. La siguiente etapa es la etapa de ser verdaderamente hijos de Dios. Ya no solamente nominal, ya no solamente que decir que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, sino vivir verdaderamente
como que Él es nuestro Padre y como que nosotros somos sus hijos. Y eso implica también un avance en la obediencia, porque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14, nos habla de que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Y recordemos que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y en Hebreos capítulo 12 versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Hijo es alguien que está caminando en un nivel. Cada uno de estos niveles es caminar en un nivel superior de obediencia y en un nivel superior de intimidad. Lo que marca la diferencia entre una etapa y la otra es la obediencia y la intimidad. Y la obediencia tiene que ver con nuestra transformación en la manera de pensar y nuestro crecimiento y maduración para hacer y perfeccionamiento para ser hacedores de esa palabra a través de la obediencia. Entonces la clave del crecimiento es obediencia e intimidad. También en relación con esta etapa de hijo, dice la palabra en Mateo capítulo 11 versículo 27. Jesús hablando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si nos damos cuenta, la vida en la paternidad de Dios, la vida de Dios como Padre y la vida de nosotros como hijos es una revelación, y esa revelación nos es dada por Jesús. Pero la revelación siempre va a implicar intimidad. O sea, volvemos al punto de que el crecimiento va dado por dos factores, que son la obediencia y la intimidad con el Señor. Llevamos entonces las etapas de creyente, de siervo, de discípulo, de amigo, de hijo, y la siguiente etapa es la etapa de novia, de la cual nos habla Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí nos está hablando también de no es lo mismo el nivel de intimidad con un discípulo o con un amigo que el nivel de intimidad con en una pareja, en un noviazgo. En el noviazgo la intimidad es mucho mayor, y aquí nos está hablando de una mayor intimidad, pero también de una mayor obediencia. ¿Por qué? Porque dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la sexta etapa es otro nivel ascendente en cuanto a obediencia y en cuanto a intimidad. Y finalmente el séptimo nivel, que es el nivel culminante, que es el nivel de la esposa. Este nivel lo vamos a vivir el día que nos presentemos delante del Señor en el cielo, y es lo que dice Apocalipsis, capítulo para las bodas del Cordero, que es lo que dice Apocalipsis en el capítulo 19, versículo del 6 al 8. Dice la palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí ya nos está hablando de una vida consagrada al Señor. Entonces tenemos que tener claro que los dos elementos importantes, fundamentales en nuestro crecimiento y en nuestra maduración en el Señor, es crecer en la obediencia a la palabra y en la intimidad con el Señor a través de la oración. ¿En qué momento pasamos de un nivel al otro?
probablemente no lo vamos a sentir, o el Espíritu nos lo va a ir indicando, pero no es importante al final. No es importante saber en qué etapa estoy. Lo importante es desarrollar la obediencia y la intimidad al mayor grado posible cada día de mi vida. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo importante es que hoy tenga una mayor obediencia y una mayor comunión con el Señor de la que tenía ayer, y que mañana tenga aún un mayor nivel de obediencia y un mayor nivel de intimidad que el que tengo hoy. Es un crecimiento de paso a paso, de día en día, y el Señor sabrá en qué etapa vamos a estar, cómo nos va llevando. Él nos quiere llevar hasta el nivel de la esposa. De nuestra disposición a la intimidad y a la obediencia va a depender que se cumpla ese propósito de llegar a ser la esposa de Cristo. Recordemos que no toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo. La palabra nos enseña en Mateo 25, del capítulo 1 al 13, la parábola de las vírgenes sensatas y las insensatas. Las dos eran vírgenes, las dos tenían palabra, los dos grupos eran 5 insensatas y 5 sensatas. Los dos grupos tenían palabra y tenían aceite, solo que un grupo de las sensatas tenía más aceite que el grupo de las insensatas. ¿Y qué sucede? Viene el Señor, las sensatas entran a las bodas, mientras que las insensatas, si bien están presentes en la eternidad, no entran a las bodas. Y esto es debido a lo que vimos en Apocalipsis 19, versículo número 8. Dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, aquí está hablando de que llegar a ser la esposa depende de nuestra aplicación de la palabra de Dios y de hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios son precisamente acciones justas. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. Entonces recordemos que los dos pilares fundamentales en el crecimiento del creyente es la obediencia y la intimidad. Y esto mismo de la intimidad, de la obediencia y de la intimidad, que pasa por la negación de nosotros mismos, porque para obedecer al Señor me tengo que negar a mí. Para obedecer al Señor tengo que dejar de obedecer la carne, esos caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces implica el morir a nosotros mismos, y en el libro de Cantares lo encontramos muy claro. El libro de Cantares nos relata el desarrollo de una relación entre un novio y una novia que termina en una boda. De la misma manera que hoy estamos en una relación de noviazgo para llegar a una boda con el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las etapas de ese noviazgo? Las etapas las atraviesa la novia, no el novio, sino la novia. Y veamos cuáles son esas etapas. La cuestión clave aquí va a ser el camino hacia la madurez y la perfección en Cristo a través del proceso que vive la Sulamita en su relación con el rey Salomón. Comenzamos en Cantares, en el capítulo 1 y versículo 3. La palabra de Dios, ahí en este pasaje, la Sulamita le dice al novio, refiriéndose al novio, dice: mi amado es para mí. O sea, es una relación totalmente egocéntrica. Está comenzando con una relación egocéntrica. Mi amado es para mí. Y eso se corresponde con la etapa del creyente. Si usted se recuerda, cuando usted se convirtió a Cristo, todo era dame, haceme, poneme, quitame, traeme, cambiame, etcétera. Y todo estaba centrado en nosotros. Luego viene la segunda etapa, que la encontramos en Cantares, en el capítulo 2, versículo 16.
Y en ese pasaje, la sulamita, la novia, dice, mi amado es mío y yo soy suya. Aquí ya hay, si nos damos cuenta, ya hay una transformación en la posición de la sulamita y en la posición de la novia. Ya no es solo el novio para ella, ya ella se está dando cuenta que es también para él. No solo se trata de ella, sino también se trata de él. Y esto podría corresponder a la etapa de crecimiento que le llamamos la de siervo. Ya la segunda etapa que nosotros atravesamos en nuestra vida como creyentes después de percatarnos de esa maravillosa salvación que el Señor nos ha dado, es que surge en nosotros un deseo de servirle. Y a eso se refiere Cantares 2:16. Ya no estamos tan centrados en nosotros, ya nos comenzamos a centrar en el Señor, a quererle servir a Él. La siguiente etapa, y esta etapa entonces corresponde a la etapa de siervo que mencionamos anteriormente. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa que está en Cantares, en el capítulo 6, versículo número 3. En ese pasaje, la novia dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, ya hay un cambio ahí. Si vemos, ya no es ella el primer lugar, ya no se trata de mi amado es mío. Ahora se trata, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya el Señor pasó a tener el primer lugar en la vida de ella. Y esto se corresponde con la etapa del discípulo y con la etapa del amigo en cuanto al crecimiento del creyente. Luego, la cuarta etapa la encontramos en Cantares, capítulo 7 y versículo 10 en la primera parte. Y ahí la sulamita dice, yo soy de mi amado. Ahí ella ya no se siente propietaria de él, sino se siente una propiedad total de él. Esto se corresponde con lo que la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Y esta parte entonces, esta etapa de yo soy de mi amado, corresponde a la etapa del hijo y a la etapa de la novia. El hijo vive para los padres, la novia vive para el novio en una buena medida. Y finalmente tenemos la última etapa, que es la etapa de la esposa, cuando la sulamita, ahí mismo en el Cantares capítulo 7, versículo 10, en la segunda parte, dice, y conmigo tiene su contentamiento. Esa es la etapa de la esposa, es decir, ahí a todo, absolutamente todo es para el Señor. Toda la vida es para agradar al Señor. Es hacerlo todo para la gloria de Dios, hacerlo todo para agradar al Señor, vivir de una manera que todo lo que hagamos, pensemos, etcétera, le agrade al Señor, o casi todo, porque no vamos a llegar a la perfección hasta el día de Jesucristo. Pero, y este es el nivel de máxima perfección, como dice Pablo, ¿verdad? Yo ya corrí mi carrera, ya mantuve la fe, sin embargo, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se estaba refiriendo a alcanzar ese perfeccionamiento del que nos habla Filipenses capítulo 1, versículo 6, que es cuando nosotros partimos de esta tierra con el Señor. Entonces, como podemos ver en las 7 etapas del crecimiento del creyente, así como en las 5 etapas que vimos del Cantar de los Cantares, la clave en todos estos pasajes es la posición de la sulamita o de la iglesia ante el amado, ante Dios, ante Cristo. Como vimos, la primera parte de nuestra vida como creyente es una etapa totalmente egocéntrica, centrada en nosotros. Dios es para nosotros. Ese es el primer amor.
Si hay un primer amor, quiere decir que hay un segundo amor. El primer amor es un amor egocéntrico, el segundo amor es un amor cristocéntrico, es un amor centrado en Cristo. La madurez implica pasar del amor egocéntrico al amor centrado en Cristo, y a eso obedecen las diferentes etapas de la novia. Vimos cómo la novia va pasando de estar centrada, de un amor centrado en ella, mi amado es mío, a un amor centrado en el amado. Cuando dice mi amado, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Estos procesos se corresponden con lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la necesidad de morir a nosotros mismos, como nos lo enseña Juan 3:30 y en Mateo capítulo 16, versículo 24. Y notemos algo en Juan 3:30. El crecimiento no es una opción, el crecimiento es un mandamiento, es una y más allá de un mandamiento, es una necesidad. Juan 3:30 dice, es necesario, no es opcional, no es solo un mandamiento, es una necesidad, y esa palabra que está ahí, necesidad, implica urgencia, implica prioridad. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, o como dice Mateo 16:24 y otros pasajes de la Escritura, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué? Para que cada vez el carácter de Cristo sea formado en mayor medida en nosotros, que es la voluntad del Padre para con nosotros. En 2 Corintios 3:18 dice la palabra que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Y esto también tiene que ver con la novia. ¿Qué pasa con una pareja de enamorados? Mientras más tiempo se relacionan entre ellos, no solo en la etapa del noviazgo, sino también en la etapa del matrimonio, cada vez los dos se van a parecer más. En este caso, de lo que se trata es que usted y yo nos parezcamos cada vez más al Padre, cada vez más y parecernos al Padre es tener el carácter de Cristo en nosotros, porque el Padre y Cristo son uno. Entonces, esa intimidad, el conocimiento de la palabra y la intimidad con Dios a través de la oración nos va a llevar a parecernos cada día más a Cristo, que es el propósito de Dios para con nosotros. Es un elemento del propósito de Dios para nosotros, que es la santidad, la obediencia, la adoración, el servicio, la vida en comunidad como parte de la familia de Dios, y el parecernos cada vez más a Cristo. Todo eso forma el propósito, son los elementos del propósito de Dios para nuestras vidas. Nuestra relación con el Señor tiene diferentes aspectos. Él es el creador, Él es el hacedor, es el Señor, el maestro, el juez, el redentor, el Padre, el Salvador. El Señor tiene diferentes roles dependiendo de las situaciones en las cuales Él está y de qué tipo de relación tiene con las personas. Pero lo más impactante de todo esto es que Dios nos ama, y nos ama con amor eterno, como dice Jeremías 31:3. Dios y ese amor hace que nuestro Padre esté enamorado de nosotros. Parecería una herejía, pero no es una herejía, lo dice la palabra de Dios. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Y ese amar es estar enamorado. Y la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo número 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, como le anhela un enamorado a su enamorada. Y todavía hay más. En Cantares, en el capítulo 2, en el versículo 14, leemos lo siguiente, dice la palabra, es el novio hablándole a la novia. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya
y hermoso tu aspecto. Dígame si esas expresiones no son las expresiones de un enamorado hacia el objeto de su amor. Son las expresiones del Padre hacia cada uno de nosotros. Él está enamorado de nosotros. El problema no es que Él esté enamorado de nosotros. El problema es si usted y yo estamos enamorados de Él. A veces nos sentimos... no nos sentimos muy bien de decir que Dios está enamorado de nosotros porque nosotros no estamos enamorados de Él, pero el problema no es que Él esté enamorado de nosotros, el problema es que nosotros no estamos correspondiendo a ese enamoramiento de Él, y es a lo que nos deberíamos encaminar cada día, a estar más enamorados del Señor, como nos lo dice el salmista en el Salmo 42 y en el Salmo 63, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es enamoramiento. Y es un enamoramiento recíproco. Lo que el Señor espera de nosotros es un enamoramiento recíproco. Por eso nos dice estas cosas en la palabra, para que al igual que Él está enamorado de nosotros, nosotros estemos enamorados de Él y entremos con el Señor en una relación cada día más íntima que nos lleve desde creyente hasta esposa, pasando por siervo, por discípulo, por amigo, por hijo, por novia, hasta llegar a ser la esposa. Eso es lo que el Señor anhela de cada uno de los creyentes. Y esto también va a tener que ver con el nivel de eternidad en el cual usted y yo vamos a llegar a vivir. No va a vivir lo mismo, el mismo nivel de eternidad, uno que solo llegó a ser creyente que otro que llegó a ser discípulo o otro que llegó a ser la novia. De hecho, la palabra de Dios lo dice claramente en Juan capítulo 14, versículo 2, de que en la casa del Padre hay muchas moradas. Y eso, ¿a qué significa? Hay muchas habitaciones. Y hay en una casa hay habitación para la esposa, hay habitación para los hijos, hay habitación para los amigos, hay habitación para los siervos, etcétera. O sea, nos está hablando y eso implica también diferentes niveles de relación con el Padre en la eternidad, como también diferentes niveles de privilegio. Todos vamos a tener vida eterna, todos vamos a tener una vida donde ya no hay más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad, etcétera. Pero sí vamos a tener una diferencia en cuanto a eternidad, en cuanto a cercanía y a beneficios adicionales de la eternidad. Por eso la palabra de Dios dice que busquemos hacer tesoros en el cielo, galardones, recompensas, coronas, etcétera, porque eso nos va a llevar a un mayor grado de cercanía y a un mayor nivel de bendiciones y de privilegios en la eternidad. Todos vamos a tener una eternidad magnífica, básica, pero a partir de ahí hay quienes van a tener más. ¿Por qué? Porque Dios es equitativo. Dios no es igualitario. La equidad es lo que determina la justicia de Dios. Porque la igualdad implica que lo mismo se le da a un haragán que a un diligente. En cambio, la equidad significa que alguien que fue diligente va a recibir más que alguien que fue negligente, que recibirá menos. Todos recibirán lo básico, como nos lo enseña la parábola de los obreros de la viña, pero cada uno recibirá con equidad de acuerdo a la diligencia que puso en desarrollar esa relación con el Padre. Dios creó a Adán y Eva no porque los necesitara, sino para tener una relación continuamente con ellos en su presencia. Y esa es la razón por la cual usted y yo existimos y la razón por la cual usted y yo somos salvos. Porque el Señor desea tener una relación continua, una relación íntima con nosotros. Él no solo, mire, está bien ser salvos. Bendito Dios.
Pero no está bien conformarnos con ser solamente salvos, cuando delante de nosotros tenemos una vida de promesas de abundancia, de prosperidad, de plenitud, de crecimiento, de bendición, de beneficios, de prosperidad, etc. Hay adelante de nosotros, hay una serie de cosas más que ser solamente salvos. Hoy muchos creyentes se conforman solamente con la salvación, se conforman solamente con ser salvos e ir a la iglesia o a las actividades religiosas cuando las hay, pero se están perdiendo esa maravilla de que el Señor lleve nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora, porque no estamos siendo diligentes. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Proverbios: la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá. O sea, nuestra vida no vamos a llegar al nivel de la pobreza de lo que se conoce en el mundo, porque la misma palabra de Dios dice que el Señor suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y además el Señor ha garantizado mi nivel básico de necesidad, pero me estoy empobreciendo por cuanto que podría tener más, y sin embargo no estoy caminando hacia más. La palabra de Dios dice que Él desea enriquecernos en todas las cosas para toda liberalidad, es decir, el Señor no se conforma con lo básico, no nos quiere dar solo lo básico, el Señor quiere que vayamos a lo pleno. En el Señor, déjeme decirle algo que he aprendido a lo largo de mis años en el Señor. En el Señor, lo bueno es enemigo de lo mejor. El Señor nos quiere dar lo mejor. El diablo quiere que nos conformemos con lo bueno simplemente. Pero el Señor nos quiere llevar a plenitud, nos quiere llevar a lo mejor. Lo que a nosotros corresponde es caminar y enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo para poder alcanzar esa plenitud. En primer lugar, tenemos la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En segundo lugar, tenemos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos en toda debilidad, para guiarnos, para enseñarnos, para transformarnos, para enseñarnos las cosas que han de venir, para ayudarnos en todo. Entonces, es negligencia no caminar hacia eso, es negligencia conformarnos en el nivel de cristianismo donde estamos. Hay muchísima gente que, como le digo, solo se conforma con llegar, con sentarse en los domingos en la iglesia, pero no avanza hacia el siguiente proceso, hacia el proceso del servicio, hacia el proceso del discipulado, hacia el proceso de ser amigo de Dios, hacia el proceso de ser hijo, hacia el proceso de ser novia, y en ese no caminar en eso se está perdiendo las bendiciones que cada uno de esos niveles implica. Así que la exhortación es para que nos pongamos las pilas y nos enfoquemos en el crecimiento en el Señor, que nos enfoquemos en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Muchas veces la gente en el Señor no crece porque está tan enfocada en lo terrenal que no ve lo eterno, que no ve lo celestial. Y lo terrenal, recordemos, es temporal, eso se va a quedar acá. Lo eterno es lo que va a ir con nosotros a nuestra eternidad. El Señor, y es tanto el deseo de Dios de que tengamos esa intimidad con Él, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él rompió el velo que separaba en el templo la presencia de Dios de las personas. Y ese rompimiento del velo significa que ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pero no solo de una manera utilitaria, también es para que tengamos una comunión con el Señor. La puerta está abierta para que tengamos comunión con el Señor. Muchas veces nosotros solo usamos a Dios para que Dios nos resuelva nuestros problemas, nuestros clavos, nuestras incertidumbres, nuestras necesidades, nuestros fracasos, nuestros errores, pero no vamos a Él
a tener comunión con Él. Y muchas veces el tener fracasos, errores, circunstancias adversas, malas cosechas, pecados, etcétera, es precisamente porque no estamos en comunión con Él. Cuando estamos en comunión con Él, vamos a vivir vidas agradables a Él, vamos a vivir vidas en obediencia, vamos a vivir vidas en intimidad, en comunión, en santidad. ¿Y eso qué implica? Que vamos a cosechar bendición. La palabra, si no tenemos la intimidad, vamos a caminar en la carne. Y la palabra dice en Gálatas 6, 7 y 8 que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción, mas si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna, vamos a cosechar bendición. Entonces, la intimidad nos enfoca. Cuando tenemos intimidad con Dios y cuando tenemos intimidad con su palabra, la palabra y esa intimidad nos va a enfocar en vivir vidas agradables al Señor. Vamos a estar sembrando para el Espíritu y las bendiciones nos van a alcanzar. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. O como dice también Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Entonces, aprovechemos, mis amados hermanos, esos privilegios que Dios tiene para con nosotros, esos privilegios que Dios nos da. La palabra dice varias cosas que nosotros necesitamos considerar en cuanto a ese enamoramiento que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Primero, necesitamos considerar que Dios, así como es un Dios apasionado y un Dios enamorado, es también un Dios celoso en su relación con nosotros. En Éxodo 34:14, la palabra de Dios dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, o a ningún otro ídolo, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él nos quiere solo para Él. Recordemos lo que dice la amada: yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. O como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En nosotros, mire, esto me maravilla a mí, no deja de impresionarme. El Señor tiene su contentamiento con nosotros. Usted y yo podemos ser fuente de contentamiento para el Señor, fuente de gozo para el Señor. Comencemos en que Proverbios 15:8 dice que la oración del justo es su gozo, mas él aborrece el sacrificio de los impíos. En Isaías 45:3 también el Señor se goza en la intimidad y en mostrarnos sus secretos y sus tesoros en la intimidad. Y en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que le obedecen y los que buscan la comunión con Él. En la comunión con Él, usted y yo salimos ganando. El Señor no gana nada, pero usted y yo sí salimos ganando. El Señor nos muestra de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 45:3, secretos guardados, tesoros escondidos. En 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Eso nos habla de una conveniencia para nosotros en la intimidad con el Señor. Si nosotros no tenemos intimidad con Él, el Señor sigue siendo Dios. El Señor sigue teniendo sus secretos, sus tesoros, sus cosas grandes y ocultas que no conocemos, sus respuestas. Los que perdemos somos cada uno de nosotros. En la vida del creyente, la Biblia nos dice de las cosas que necesitamos hacer porque son nuestra conveniencia. No son simplemente mandatos autoritarios de Dios. Dios no es autoritario, Dios es autoritativo, que es diferente. Dios nos da dirección porque nos conviene a nosotros.
Pero Dios no es Dios autoritario. Si usted quiere lo hace, si usted quiere no lo hace. El que pierde va a ser usted y el que va a enfrentar las consecuencias somos cada uno de nosotros. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en el trono. Hagamos o no hagamos nosotros lo que a nosotros, el hacer lo que la palabra de Dios dice, el obedecer lo que la palabra de Dios dice, nos conviene a nosotros, porque todo eso trae aparejado bendición. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 32:7, hablando del contentamiento que Dios tiene cuando nos acercamos a Él en intimidad, dice el salmista: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. ¿Y quién cree que hace esos cantos de liberación? Es el Padre. Él se goza en nuestra liberación y Él, a través de la intimidad, nos quiere liberar. Por el otro lado, en Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Notemos estos dos temas: se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor tiene gozo, tiene alegría, tiene contentamiento cuando usted y yo caminamos en la intimidad con Él. Por el otro lado, en Oseas capítulo 11, versículo 4, la palabra de Dios dice que Él nos atrae con lazos de amor. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y el Señor está con nosotros en todo tiempo. Hebreos 13:5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Y Él nos tiene delante de sus ojos siempre. En Isaías 49, versículo 15 al 16, dice la palabra: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y en Deuteronomio 32:10, la palabra de Dios dice que somos la niña de sus ojos. En el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y en Zacarías 2:8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Y finalmente, la máxima manifestación del amor, del enamoramiento de Dios para con cada uno de nosotros, es que Él dio lo mejor del cielo por lo peor del suelo. Usted y yo éramos lo débil del mundo, lo necio, lo que no servía, lo desechable, lo peor del mundo, dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Pero Dios dio lo mejor del cielo. Él dio a su Hijo Jesucristo para que usted y yo pudiéramos tener no solamente perdón de pecados y vida eterna, sino esa intimidad hermosa, maravillosa, plena con el Señor. Vale la pena, le puedo asegurar que vale la pena. Yo no sé en qué nivel de comunión estaré yo con el Señor, pero lo que sí le puedo decir es que el día de hoy tengo muchísima mayor comunión con el Señor que hace muchos años, y el día de hoy mi vida es más plena, más abundante, mi vida es más llena de paz. Mi vida ha sido transformada total y completamente por esa intimidad con la palabra y con la intimidad con el Señor, y por eso predico e insisto mucho de eso, porque yo soy un ejemplo vivo de lo que es la intimidad con el Señor en la palabra y la intimidad con el Señor en la oración. Yo le invito a usted a caminar ese camino, poniéndonos en la meta de cada día crecer más, tanto en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra, en la obediencia a la palabra, como en la intimidad con el Señor. Y yo le puedo asegurar que su vida va a ascender
a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de plenitud, a nuevos niveles de abundancia, a nuevos niveles de prosperidad, a victoria permanente sobre cualquier situación de la vida. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena la recompensa. Así que la invitación es a caminar ese camino, a enfocarnos en nuestra vida cristiana más que en las cosas terrenales que requieren alguna atención, enfocar nuestra atención en el Señor y al enfocarla en el Señor nos va a guiar de cómo enfocar las cosas terrenales para que no nos distraigan, para que no sean un distractor o un atajo en cuanto a alcanzar esa vida plena y esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor quiere lo mejor para usted y para mí. El Señor, por eso nos habla, pienso yo, nos habla tan constantemente en la palabra de Dios acerca de crecer, acerca de ser perfeccionados, acerca de avanzar en la santificación, en la obediencia, etcétera, porque el Señor tiene y quiere lo mejor para usted y para mí. Y la llave la tenemos nosotros en la mano. Él ya hizo todo para que usted y yo podamos tener esa vida plena y esa vida abundante. Él ya pagó el precio en Cristo Jesús. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya quitó la maldición de la ley para que no afrontáramos las consecuencias de nuestros pecados, para que nuestros pecados no nos llevaran a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte, a la esclavitud, etcétera. El Señor ya pagó todo. Ahora lo que usted y yo necesitamos es caminar en ese camino que el Señor nos marca en su palabra para llegar a alcanzar esa plenitud. Y le voy a decir algo. Y esta es una clave. La clave no es esforzarnos. La clave no es hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos esforzarnos, sí, para vencer toda la dejadez, la mediocridad, la negligencia, etcétera. Pero le voy a dar la clave más importante. Y es enamorarnos del Señor. Y si nos hemos enamorado de una persona, con mayor razón deberíamos estar enamorados del Señor. Porque lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es infinitamente más de lo que cualquier persona podría hacer por nosotros. Y si nos hemos enamorado de una persona, ¿con cuánta mayor razón nos deberíamos enamorar del Señor? Tenemos tanto para enamorarnos. Nos ha salvado, nos ha libertado, nos ha restaurado, sanado, provisto, protegido, guardado, nos ha dado la victoria, pagó el precio de nuestros pecados, nos limpió de pecados, nos libertó del pecado y de la muerte, nos libró de la esclavitud, nos ha bendecido de múltiples formas con provisión para necesidades físicas, para necesidades emocionales, espirituales, nos ha rodeado de personas que son de bendición para nuestras vidas, tenemos vida, tenemos salud, en fin, tenemos tantísimas cosas. Nadie nos ha dado tanto como nos lo ha dado el Señor. Si nos hemos enamorado de alguna persona, por las cosas que esa persona ha hecho con nosotros y por el amor que esa persona ha tenido para con nosotros, con cuánta mayor razón no deberíamos estar enamorados de aquel que nos ha dado todo, absolutamente todo, y además nos dio a su Hijo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Vale la pena enamorarse del Señor. El Señor está enamorado de nosotros. Nosotros solo tenemos que dar el paso de enamorarnos de Él. Y enamorarnos de Él es una decisión. Así que yo le invito a tomar esa decisión y a comenzar, si no ha comenzado ese camino, a comenzar a caminarlo. Y si ya lo comenzó, a hacerlo más diligentemente, porque el tiempo es muy corto, el tiempo que nos queda es muy corto, los días son malos y necesitamos cada día fortalecernos mucho más en el poder de su fuerza, en el Señor, que es su palabra, y en el poder de su fuerza, que es la intimidad y la comunión con Él. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de esta enseñanza.
Si ha sido de bendición para sus vidas, dele like a la transmisión y además de ello tiene toda la libertad de poder compartir esta enseñanza con sus contactos en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos. Les recuerdo que hoy es nuestra última transmisión entre semana antes de nuestro servicio del domingo. Le invitamos, si usted no tiene una congregación a donde asistir, le invitamos a que se reúna con nosotros en el centro comercial Oakland Mall, en el tercer nivel en Cinépolis, en la sala 7 a las 10:30 de la mañana. Y si tiene su propia congregación y asiste a una, por favor no deje de congregarse. La palabra de Dios dice que ahí envía Dios bendición y vida eterna. No se pierde esa bendición y esa vida eterna dejando de congregarse. Y aparte de ello, le recuerdo que el próximo domingo a las 10:30 de la mañana tendremos la transmisión del servicio y nuevamente el martes y miércoles y jueves de la semana entrante a las 7 de la noche tendremos transmisiones de estudio bíblico y cápsulas de fe. Y aparte de ello, le recuerdo tenemos tres instrumentos para bendecir su vida con enseñanzas para edificar su fe. Una es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Luego está nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi 230 y también tenemos un canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristiana Sion Guatemala, para que usted pueda acceder gratuitamente a recursos para edificar su fe. Hay infinidad de recursos en esos tres instrumentos, así que úselos, son para su bendición. Muy bien, vamos a terminar entonces orando y quedamos despedidos después de orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ha guiado a la verdad, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, sella esta palabra en nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse, nos anime, nos fortalezca, Señor, para seguir este camino de la intimidad con tu palabra y de la intimidad contigo, Señor, para crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Señor, y para ser tu esposa en la eternidad, para ser parte de la esposa de Cristo en la eternidad, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos también, Señor, que estos días sean días de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, que tú bendigas la obra de sus manos, que bendigas sus familias, que bendiga su caminar en ti, Padre. También te pedimos que hagas fácil o difícil, que abras esas puertas que están cerradas, Señor, y que lo imposible se haga posible en sus vidas, Padre. Y también te pedimos, Señor, que cada uno tengamos una linda noche, una noche de descanso, Señor, y el día de mañana sea un día de bendiciones y de cumplimiento de tus promesas en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y si Dios lo permite, nos vemos en este mismo medio el próximo martes a las 7 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.